Bien, buenos días, querida iglesia, que es bueno verlos nuevamente. Eh, Lindo poder terminar hoy día esta serie de 6 semanas que hemos tenido acerca de justicia generosa. Y creo que ha sido muy bueno reflexionar sobre esto porque es imposible que podamos seguir y servir a un Dios que es justo y que es generoso y que nosotros no queramos involucrarnos en lo que Él se quiere involucrar. No es posible ser cristiano y no querer perseguir la justicia generosa del mismo Jesús. Así que hoy estamos cerrando con esta serie y quisiera justamente comenzar con una pequeña historia, una anécdota real que tuve con mi amigo Hans hace, ¿cuántos años, Hans? Más o menos 7 años por ahí atrás. Y me acuerdo un día estoy conversando con Hans y Hans me dice que el propósito de la vida es ser feliz. Y yo en esa época tenía bastante menos filtro que ahora, y aparte especialmente con Hans. Entonces le digo, Hans, estás equivocado. El propósito de la vida no es ser feliz. El propósito de la vida es experimentar el amor de Dios, ser amado por Él, que tú puedas amar a Dios y en ese proceso ser transformado a la imagen de Cristo. Y por ahí van a haber momentos donde vas a experimentar destellos de felicidad, pero esa felicidad que tanto quieres no la vas a encontrar en esta vida. Bueno, le he causado una depresión a mi amigo y hace más o menos un mes me contó que todavía sigue con eso dándole vueltas en la cabeza. Pero eso que anhela Hans es lo que anhelamos todos, ¿no? No todos en el fondo queremos ser felices, no todos en el fondo anhelamos una sensación de bienestar, de plenitud, de paz. Y es totalmente legítimo porque fuimos creados por Dios para vivir en armonía, en plenitud, pero sin embargo algo pasó. Y sabes que me encanta que mientras iba preparando este mensaje, justamente decía, esa palabra de eso que mi amigo Hans tanto anhelaba, tanto quería para su vida, la Biblia la resume en una palabra. Y es la palabra shalom. Shalom. Esa palabra hebrea que utilizaban los judíos para saludarse, cuando se saludaban y decían shalom y el otro respondía shalom, en el fondo lo que debería querer decir este saludo es mi anhelo más profundo de que el bienestar, la paz, la armonía de Dios esté en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Eso era, shalom. Así que esa va a ser la gran palabra de nuestro sermón del día de hoy, shalom. ¿Ya? Y vamos a ver 3 puntos acerca de esto. En primer lugar, ¿qué es el shalom y cómo se perdió? En segundo lugar, ¿cuál es la relación entre procurar el shalom y la justicia? Porque justamente cerramos con este tema. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo podemos ser agentes en las manos de Dios para procurar ese shalom en nuestra sociedad. ¿Ok? Empezamos entonces con el primer punto, el significado de la palabra shalom. La palabra shalom, como les dije, es una palabra hebrea, de origen hebreo, que normalmente se traduce al español con una palabra, que es la palabra paz. ¿Ok? Sin embargo, la palabra paz se queda bastante corta para describir lo que realmente significa, la profundidad de la palabra shalom. Normalmente cuando tú piensas en paz, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? A ver, por un momento piensa. Amorcito, no me mires así porque ausencia de conflicto, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una discusión con alguien y le dices, ya no quiero seguir peleando, quiero que estemos en paz, ¿no? Algunos de repente se imaginan estar en una playa, mirando un sunset, haciendo algo que tú disfrutas y que nada altera tu estado de paz. Entonces, por lo general, paz es asociado con ausencia de conflicto. El problema es cuando tenemos una mirada de que para conseguir la paz tenemos que estar lejos de todo lo que es conflictivo en nuestras vidas. Entonces nos vamos a alejar de todo lo que nos resulte incómodo. Y realmente esa es parte de la filosofía de la vida. La filosofía, la cosmovisión humana en el mundo en que vivimos, ¿qué dice? No te juntes con esa gente que son tóxicos, ¿no? Yo te aseguro que ya tienes a alguien etiquetado como tóxico. No te acerques a esa persona porque es tóxica, ¿no? Y yo te aseguro que hay mucha gente que te tienen a ti etiquetado como tóxica o tóxico, no nada personal, ¿no?
Pero tendemos a alejarnos para conseguir la paz, de alguna manera, de todo aquello que nos resulte un poco incómodo, ¿no? Y hoy que estamos hablando de temas de cómo relacionarnos con la ciudad, especialmente con los más vulnerables de la ciudad, no es muchas veces algo cómodo, agradable entrar en la vida de alguien que está sufriendo y muchas veces no tener una solución para sus problemas. Pero si entendemos que la paz radica en la ausencia de conflicto, muchas veces vamos a terminar alejándonos donde más bien Dios quiere que nos acerquemos. Todo lo que no te suma, te resta, también dicen, ¿no? De nuevo, y es interesante cómo estas filosofías se meten en la vida del cristiano también. Yo los veo posteando muchas veces en las redes sociales, ¿no? El que no te suma, te resta. No te juntes con gente tóxica. Ese es el lenguaje del mundo, pero no es el lenguaje del cristiano. Cristo se acercó a los tóxicos. Cristo buscó estar al lado de la gente que le resultaba incómoda. No podemos seguir a Cristo pretendiendo hacer lo contrario a lo que Cristo hizo. Ahora, shalom, a diferencia de paz, tiene que ver con un estado de plenitud, de florecimiento, de bienestar integral en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, podríamos hablar del shalom en un sentido físico, ¿no? ¿Qué cosa es el shalom físico? Cuando todo nuestro cuerpo funciona perfectamente bien. Aquí hay varios que pasan los 50 como yo. ¿Hace cuánto que no tienes shalom físico? ¿Ah? Todas las pastillas que me tomo en la mañana para el colesterol, para la presión. Yo creo que la última vez que experimenté shalom físico tenía como 28 o 29 años, ¿no? De ahí la cosa va de mal en peor. Así que los chicos que no les duele nada, disfruten. Disfruten. Pero el shalom físico es cuando todo tu cuerpo funciona en armonía. Todo, no necesitamos lentes, todo funciona perfectamente bien. Fuimos creados para vivir con un shalom físico, pero algo pasó. El shalom emocional ocurre cuando nuestra voluntad y nuestras emociones están alineadas, ¿no? Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el bien que queremos. Nuestro shalom espiritual está alineado con Dios cuando nuestra voluntad y la voluntad de Dios se encuentran. Tenemos paz, tenemos shalom en el área espiritual. Y también tenemos shalom social, y en eso nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, cuando nuestra sociedad y nuestra ciudad funciona en armonía. A eso me refería cuando le decía a Hans, tú no has venido a este mundo para ser feliz. No me refería, el anhelo de la felicidad es un anhelo legítimo, de la plenitud, del shalom. Es legítimo, pero es una expectativa errónea pensar que en este mundo vamos a tener ese shalom que nuestro alma anhela. Fuimos creados para el shalom en todas las áreas de la vida. Sin embargo, ¿qué pasó? Génesis, la caída, la desobediencia, y como consecuencia el shalom se rompió en todas las áreas. Los cuerpos que fueron creados perfectos para funcionar como una máquina perfecta comenzaron a enfermarse, vino la enfermedad, vino el envejecimiento y vino la muerte, la enfermedad como consecuencia. Y claro, muchas veces si hemos vivido en muchos desórdenes, físicamente hablando, hemos maltratado nuestro cuerpo, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él comienza a restaurar de alguna manera, muchas veces mejora nuestra salud, no siempre mejora nuestra salud. Pero ¿qué cosa dice Apocalipsis? Mira cuando Dios te da una mirada, pero cuando Cristo regrese, ¿qué dice? Tendremos nuevos cuerpos. ¿Amén? Un nuevo cuerpo. Todos mis huesos rotos ya no van a estar ahí. No más artrosis, no más artritis, no más colesterol. Espero el día de tener un cuerpo nuevo, una visión 20/20. Pero fíjate que en todas las áreas de la vida, Dios diseña con un sentido de perfección. El pecado afecta a todas las áreas de la vida, pero a todas esas áreas el Señor va a restaurar plenamente cuando Él regrese. Entonces lo que yo le quería decir a Hans es, acá vamos a tener destellos, pero la plenitud va a llegar cuando Cristo regrese. Sigue persiguiendo la felicidad. Sigue persiguiendo la felicidad.
De alguna manera también, emocionalmente y espiritualmente. Fuimos creados para que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, pero con el pecado eso se rompió. Y muchas veces lo que queremos no es lo que Dios quiere. Y tenemos ese conflicto. Muchas veces lo que nosotros queremos, sabemos que no es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Y entramos en un conflicto. Así que es bueno entender esto, porque cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando el Evangelio nos alcanza, el Señor no solamente quiere darnos la entrada al cielo, porque si tu visión del reino de Dios es que tú eres el centro del universo y todo lo que Dios vino a hacer es salvar tu alma, te estás perdiendo gran parte de la misión de Dios para la cual Él te dejó en esta tierra. Él dice, sí, quiero que estés conmigo por toda la eternidad. Quiero que un día recibas un cuerpo nuevo. Quiero que sepas lo que es un día vivir sin culpa y sin vergüenza. Quiero que un día experimentes lo que he preparado para toda la eternidad. Pero hasta que ese día no llegue, quiero que vivas en este mundo y que procures el shalom del lugar donde tú estás. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la relación entre el shalom y la justicia. De repente te estás preguntando, ¿no estamos en esta serie de justicia generosa? ¿Por qué estamos hablando de shalom? Mira este texto que está en Jeremías capítulo 29, verso 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Mira lo que dice ahí. Porque el bienestar ¿de quién? De ustedes depende de quién. El bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. No dice el bienestar de ustedes depende de que creen pequeñas burbujas de confort y comodidad donde no tengan que ver el quebranto, el dolor y la necesidad afuera. Ahora, la palabra bienestar en este texto es traducida de la palabra shalom en la Nueva Versión Internacional. Entonces lo que dice aquí es, ¿sabes qué? Busquen el shalom de la ciudad, especialmente para nuestros amigos inmigrantes, a donde los he deportado, a donde los he llevado quizás en contra de sus planes y de su voluntad. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes también depende del bienestar de la ciudad donde están. Hay dos cosas que quiero resaltar de este texto. En primer lugar, este texto nos desafía a no esperar el momento ideal para procurar el shalom de la ciudad, porque nunca va a llegar. Si estás pensando cuando tu vida esté en orden, cuando tu relación con tus hijos esté mejor, cuando tus ingresos económicos, cuando tu trabajo, nunca va a llegar. ¿A quién le está hablando aquí? El profeta Jeremías está hablando de parte de Dios al pueblo de Israel que había sido exiliado a Babilonia. ¿En qué condiciones vivían los judíos que estaban en Babilonia? Eran una minoría, oprimida, pobre, sin poder, sin influencia. Y a ellos Dios les dice, procuren el bienestar de Babilonia. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ellos. En primer lugar, lo primero que quiero que pienses es que si estás esperando el momento ideal para involucrarte en la vida de los más vulnerables, ese momento no va a llegar. Es una cuestión de corazón, es una cuestión de disposición, disponibilidad. Si quieres ser parte de construir el shalom de tu ciudad, tienes que estar presente en los lugares donde normalmente no te gustaría estar presente, en los lugares donde te sacan fuera de tu zona de confort, donde quizás no sabes si tienes una palabra para decir en ese lugar. Yo muchas veces me aterrorizo de estar en un lugar donde no me siento preparado, pero ¿qué le puedo decir a una persona que está sufriendo en una situación como la que está?
Y desde ya les pido que oren por mí. Me han invitado el día 12, voy a estar en el penal de Santa Mónica predicando a un grupo de 40 ancianas enfermas, presas. Normalmente hubiera encontrado la excusa perfecta para no ir, porque no me resulta. Pero después de haber estudiado este texto y predicar este texto, ¿cómo no voy a ir? Y yo estoy seguro que si el Señor abre la puerta, el Señor se encargará de que Él aparezca y brille en ese lugar. Shalom no es ausencia de conflicto y evitar los lugares que te pueden resultar incómodos. En segundo lugar, lo que este texto a mí me enseña es que nadie encuentra el shalom que tanto busca por buscar su propio shalom. Mira lo que dice. La paz que tanto buscas, el shalom que tanto buscas, no lo vas a encontrar por buscar tu propio shalom. Yo creo que en ese sentido la humanidad está tan confundida. Porque mira, si yo lograra esto, yo lograra el otro, si yo comprara esto, si yo tuviera esto, entonces estaría en paz. Mentira. En la economía de Dios es al revés. El shalom de nosotros depende del shalom de nuestra ciudad. Especialmente de que nos comprometamos en ayudar a procurar el shalom de la gente más vulnerable. La iglesia no es una burbuja, no es un lugar donde nosotros nos protegemos y nos alejamos y nos sentimos cómodos entre nosotros mismos. Es un lugar donde Dios nos trae para adorarle, para conocerle y luego para vivir misionalmente e ir hacia afuera. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 25, justamente esta idea de esta economía inversa a la del mundo. Todo el que quiera ganar su vida, vas a vivir tu vida para ganar tu propia vida y construir tu propio shalom, no lo vas a encontrar. Todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, él la hallará. En la economía de Dios es al revés. Mientras busques construir tu propio reino, nunca lo vas a encontrar. Pero mientras sacrifiques tu vida para construir el reino de Dios, cuando te involucres, cuando seas intencional, injustamente, ir donde el Señor quiere que vayas, involucrarte como el Señor quiere que te involucres, el resultado de la paz de ellos va a ser tu propio shalom. El resultado de buscar el shalom de la ciudad termina resultando en el shalom nuestro. Ahora, me encanta el título de esta serie. No sé si han prestado atención al título completo, pero el título se llama Justicia Generosa. Cómo la gracia nos hace justos. ¿Cómo es que podemos realmente comprometernos y querer ser parte, ser agentes reconciliadores del shalom de Dios con la gente más vulnerable? Y hay dos cosas que quiero decirles. La primera, brotan de dos versículos que están en Proverbios 17 y Proverbios 14:31. Quiero leerles el primero. Mira lo que dice Proverbios 17. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará sus buenas acciones. Y mira lo que dice Proverbios 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Dos caras de la misma moneda. La primera prácticamente está diciendo, cuando tú decides servir a esa persona de la cual no tienes tú ningún beneficio de relacionarte con él, cuando tú decides servir al necesitado, ¿sabes lo que Dios está diciendo? Es como si me estuviera sirviendo a mí. Cualquier cosa que tú hagas a favor de los más necesitados, de los más vulnerables, el Señor está diciendo, es un crédito, porque me lo estás haciendo a mí. Y por otro lado, dice, y cuando tú no tienes compasión, cuando te resultan invisibles, cuando eres indiferente, estás siendo indiferente conmigo.
cuando decides apartarte del necesitado, el Señor está diciendo, no te engañes. Cuando te apartas del necesitado, te estás apartando también de mí. Por eso dice la Biblia, también, si no me equivoco, creo que está en el libro de Jeremías, cuando habla acerca de que cuando levantas tus manos para adorar y decirle, Señor, tú eres suficiente, dice, yo no voy a escuchar tus oraciones, no voy a atender tu adoración, porque tienes las manos manchadas de sangre. Y tú dirás, pero ¿en qué momento? ¿Por qué tengo las manos manchadas de sangre? Por cuanto has olvidado y has abandonado al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos dividir y procurar un shalom espiritual sin que nos interese el shalom social de nuestra ciudad. No se puede. Así que en primer lugar, si queremos ser parte de esta fuerza reconciliadora de Dios en nuestra ciudad, tenemos que aprender a ver a Dios en el rostro del pobre, en el rostro de la persona necesitada. Yo me pregunto si fuera Jesús el que fuera el niño que está con cáncer, si lo irías a ver. Si fuera Jesús el niño inmigrante en las calles que está en el hogar de Chorrillos, si lo irías a ver. Tenemos que aprender a ver el rostro de Dios en la persona necesitada. Esa persona no lo tiene que merecer. Esa persona no te tiene que resultar cómoda. Y me encanta cómo lo va a repetir en otras palabras el mismo Jesús en Mateo capítulo 25, al 35 al 37. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron. ¿Por qué? Por mí. Por eso voy a ir el 12 al penal. Si la palabra que uno predica no transforma nuestra propia vida, por gusto estamos acá parados. Nada es más convincente para procurar la justicia de ver el rostro de Dios en las que verlo en el rostro de las personas vulnerables. Tienes la oportunidad de hacerlo. Y en segundo lugar, y vuelvo al tema del título, ¿no? Si dejáramos aquí todo, probablemente muchos de ustedes van a intentar involucrarse en traer justicia, en ser agentes de reconciliación, pero quizás lo harían por el motivo equivocado. Quizás lo harían por vergüenza. Oye, en verdad, ¿no? Nos ha dado con palo hoy día. ¿Cómo es posible que yo me llame cristiano y no me haya interesado, haya estado tan ocupado, indiferente? No es la culpa, no es la vergüenza la que nos hace querer ser más como Jesús. Solamente cuando estamos asombrados de la belleza, de la gracia, de la manera como Jesús nos trata y se relaciona con nosotros. Solamente cuando te ves como Dios te ve y ves a Dios como Él es que ese asombro lleva que tu involucramiento en la justicia no sea un deber, sino sea un deleite. Del deber al deleite. ¿Y sabes qué? Esto solamente va a pasar cuando te des cuenta que somos nosotros los hambrientos a quien Jesús dio de comer. Que somos nosotros los huérfanos a quien Jesús adoptó para ser hijos de su Padre. Que somos nosotros los que estábamos desnudos al que Dios vistió por medio de su justicia. Que somos nosotros los presos, esclavos del pecado, a quien el Señor rescató y dio libertad.
Solamente cuando te ves a la luz de que eres tú el vulnerable, a quien Jesús alcanzó, entonces lo único que queda es un corazón que dice, Señor, no sé cómo, no sé si tengo lo que se necesita, pero aquí estoy. Aquí estoy. Termino con esta frase. Involucrarnos en la justicia, procurar el bienestar de los más vulnerables en nuestra ciudad, es el camino para encontrar el shalom que tanto buscamos.